Y continuamos en este su noticiero. Gracias por estar con nosotros. Ya le decíamos que teníamos un invitado especial, el juez español Baltasar Garzón se encuentra con nosotros. Le damos la bienvenida a Guatemala. Por supuesto, él visita nuestro país porque fue invitado por la Fundación Esquipulas y el Centro de Estudios Guatemala para dar un seminario, el Seminario Internacional contra la Impunidad. Y pues de eso vamos a platicar hoy con él, por supuesto, de la materia de su competencia, que es la justicia y todo este tema tan interesante. Bienvenido. Muchas gracias, un placer. Pues básicamente, juez, vamos a aprovechar su tiempo y su experiencia en lo que es la justicia a nivel internacional. Nos llamó mucho la atención un comentario que usted hacía para un medio escrito español, donde usted decía que en realidad esto de no enjuiciar al presidente Otto Pérez Molina, no, o sea, el enjuiciarle no era algo que fuera contra la institucionalidad del país, sino todo lo contrario, la fortalecía. ¿Por qué nos llamaba la atención? Porque una de las explicaciones que dio la Corte fue que lo hacían para defender la institucionalidad. Cuéntanos un poquito al respecto. No, yo creo que una sociedad democrática se refuerza cuando las instituciones responden y dan confianza a los ciudadanos. Si hay una responsabilidad, lo mejor que puede haber para el fortalecimiento democrático es exigirla, con todas las garantías. Lo que yo creo que no está bien es argumentar que no se hace para garantizar la institucionalidad. Insisto, es al revés, es decir, las instituciones se fortalecen cuando actúan como deben actuar y los ciudadanos confían en ellas. Si se ve que hay cosas raras, trampas o oscuridades, la desconfianza surge y se produce el rechazo. Y eso creo que es, por lo menos visto desde fuera, lo que está sucediendo en este momento, que hay dudas de por qué no se quieren tomar determinadas decisiones, que yo no sé si son las que tienen que ser u otras, pero aquellas que se tomen tienen que ser totalmente transparentes para que generen esa confianza. Hay una perspectiva interesante, usted decía, visto desde fuera, y usted tiene mucha experiencia porque tenemos que decirle a nuestra audiencia que el juez Garzón ha estado involucrado de alguna manera, digamos, en casos muy importantes en su natal España y por supuesto a nivel internacional también en casos muy mediáticos como el caso de Pinochet, ahora Snowden también y muchísimos casos de mucho impacto y por eso su experiencia hoy se ha requerido en este seminario donde van a hablar también sobre lo que hace falta en Guatemala para luchar contra la impunidad. Yo creo que eso sería para nuestra audiencia importante que usted nos comentara cómo ve nuestro país en ese tema y qué se puede hacer. Corrijo mínimamente, pero es importante que soy abogado defensor de Julian Assange, no de Edward Snowden. Claro. Bien, dicho esto, pues, para luchar contra la impunidad se pueden hacer muchas cosas. Lo primero que se tiene que hacer es estar convencido de que a la impunidad se la puede ganar. Y para hacerlo hay que coordinar esfuerzos tanto institucionalmente como desde la sociedad. La sociedad guatemalteca lo está demostrando día a día en las calles en los 2 últimos meses, pero también es un ejemplo que se está llevando adelante en otros países. De alguna forma estamos cansados de tanta trampa, de tanta trapisonda, de tanto engaño, y por tanto se quiere transparencia, se quiere claridad, se quiere que las cosas se conozcan, que no haya acuerdos ocultos, tramas raras, ya hay bastante cuando se trata de actividades delictivas. Por tanto, eso fortalece la credibilidad de las instituciones. Cuando la impunidad se instaura, cuando no da miedo ser corrupto, salimos perdiendo todos. Lo que está ocurriendo en Guatemala no es ni más ni menos que la sociedad ha dicho basta. No queremos ser más tiempo testigos inactivos y está demostrando su indignación, una indignación activa, ciudadana, contundente, pero que se está desarrollando dentro de ese marco democrático. Por tanto, yo creo que están dando un ejemplo absolutamente claro de ciudadanía y de una ciudadanía constructiva.
Ahorita que hablábamos un poquito acerca de lo que es a nivel internacional, de ese ojo internacional puesto sobre nuestra nación, Guatemala, ¿hasta dónde? Porque es un problema de los guatemaltecos, para los guatemaltecos, pero ¿hasta dónde llega ese apoyo? ¿Dónde debiese llegar ese apoyo internacional? ¿Y hasta dónde está la línea divisoria entre intromisión y ayuda? Yo no participo de la idea de que es un problema guatemalteco y exclusivamente guatemalteco. La lucha contra la corrupción es una lucha internacional. Claro, cuando Guatemala ratifica la Convención contra la Corrupción, ratifica un instrumento internacional. Cuando la corrupción permea transversalmente a las diferentes instituciones, cuando se alía como instrumento del crimen organizado, no es exclusiva de un país, afecta transnacionalmente a otros países y sobre todo las víctimas, los ciudadanos guatemaltecos, pero también los inversionistas o también los aportes que Guatemala hace al exterior o puede hacerlos, se ven afectados. Por tanto, la transparencia, el juego limpio, la igualdad de oportunidades, las licitaciones claras, limpias, la participación ciudadana es responsabilidad de todos y nos afecta a todos. Por tanto, hay que combatir esas irregularidades, esas acciones que pueden ser transnacionales con mecanismos de alcance equivalente. Es decir, no se quebranta la soberanía de un país cuando esa soberanía es empleada y utilizada para perseguir el crimen organizado, por tanto tampoco se quebranta cuando se persigue a quienes cometen aparentemente esos hechos delictivos. Digamos que desde mi punto de vista, cuando se actúa frente al crimen organizado, frente a la corrupción, frente a la impunidad, estamos en un ámbito de soberanía compartida, en que todos tenemos que aportar para que los espacios de impunidad sean cada vez más pequeños. Claro que sí. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar hablando, por supuesto, con nuestro invitado esta noche y con ustedes. Así es que quédense en nuestra señal que regresamos en breve. Y a esa pausa vamos, pero regresamos con mucha más información, así que usted no se mueva. Gracias por continuar con nosotros. Juez, han habido, como usted bien lo mencionaba, estos últimos 2 meses han sido de mucha expresión de la ciudadanía, cosa que no se vivió por muchos años, por miedo a que le mataran a la persona que lograba decir algo, por muchas cosas. Los medios de comunicación masivos han abierto esa ventana para poder decir lo que se siente, lo que se piensa. Guatemala le está dando un mensaje a los políticos. La pregunta es, ¿será que los políticos ya entendieron el mensaje de la ciudadanía, a su punto de vista? Yo creo que todavía falta ese punto de contacto, ¿no? Porque el lenguaje de los ciudadanos es muy claro, el mensaje es nítido, no estamos de acuerdo con esta política, no estamos de acuerdo con la corrupción, no estamos de acuerdo con la impunidad, es totalmente claro. La recepción de ese mensaje no acaba de verse porque las consecuencias, los actos, no son los de abrir las puertas y las ventanas, sino más bien cerrarlas para que no penetre el aire. Y entonces ese es un grave problema. El divorcio entre clase política y ciudadanos se ha visto ya hecho realidad en otros países y al final ganan los ciudadanos, sin lugar a dudas. Hay una gran duda también, ¿no? Se veía, por ejemplo, algunos comentaban en las redes sociales, con nosotros participa mucho nuestra gente, y decían, pero ¿por qué será que esta gente, y hablan del político guatemalteco, que no es una isla tampoco, ¿verdad? ¿Por qué no entienden? Decía, ¿será que es porque el mensaje no ha llegado claro? ¿Será que la ciudadanía no ha hablado claro? Y usted bien lo acentuaba. Sí se ha dicho claro, pero ¿hasta cuándo la ciudadanía va a ver que el político entendió? Una de las soluciones que ellos daban o respuesta a esto era cuando se cambien las reglas del juego. ¿Sería esta una buena forma? Las reglas del juego democrático se pueden variar, pero no puede cambiar la esencia. Claro. La esencia de la democracia es la participación. Lo que sucede es que
la clase política o determinados políticos, porque no hay que generalizar en todos, son demasiado endogámicos, se miran el ombligo y no miran a los ciudadanos, y no miran esos mensajes. Lo que quiere el ciudadano es más participación, más transparencia, más juego limpio, y que las cosas se resuelvan desde ya y no con trampas. Y ese es el mensaje que, una vez que se capte, el camino se hará conjuntamente. Mientras tanto, ese divorcio permanece y parece como que si se estuvieran en dos lenguajes totalmente diferentes. Como abogado, como juez, en su opinión, ¿qué se puede hacer puntualmente para hacer este cambio? Porque hemos visto nosotros en esta estructura de gobierno, en esta estructura política, hay grupos involucrados, grupos de crimen organizado incluso. ¿Cómo se lucha contra estos elementos que son capaces de hacer cosas tremendas? Y eso pasa no solamente en Guatemala, sabemos que en España también a usted le ha sido difícil enfrentar esto. ¿Cómo se puede hacer? Es verdad, y puede haber momentos en los que esa confrontación sea muy dura, y hay gente que se la está jugando en la calle, se la está jugando en el interior del país, se la están jugando jueces y fiscales comprometidos, y se la están jugando ciudadanos normales y corrientes que están hartos de aguantar y ya salen a la calle asumiendo. Esa es la grandeza de este momento. Asumen ese riesgo, son conscientes de que puede haber ese riesgo, pero han dicho basta ya. Y eso, cuando sucede en las sociedades, acontece y no hay vuelta atrás, porque la vuelta atrás es absolutamente perniciosa, porque la brecha sería ya insalvable. Y el ciudadano que se la está jugando exige respuestas, exige esa transparencia, exige que el modo de hacer política cambie, pero cambie a lo que debía de ser, que los servidores públicos cumplamos con nuestra obligación, ni más ni menos, no es otra cosa. Tampoco hay tanta ciencia en esto. Es decir, lo público es lo público, la defensa de lo público no es aprovecharte, no es tener un Maserati o un Porsche, es responder, cumplir con tu obligación solo y exclusivamente porque eres un servidor público y te debes a la ciudadanía. Hay uno de los momentos más delicados ahorita que vamos a pasar juntos los guatemaltecos, y es que estamos a la vuelta de la esquina de unas elecciones. La gente quiere dejar oír su voz, y se nos ha dicho por muchos años que el arma más poderosa es el voto. Sin embargo, en algunos sectores se habla de retrasar las elecciones o no llegar a ellas. ¿Qué repercusiones vería usted en su experiencia internacional que tiene? ¿Dañaría eso a la institucionalidad? ¿Sería una buena salida en cuanto a aquellos que dicen no tener una opción entre los políticos o la oferta política de este momento? Mire, en España se vivió un momento muy duro en el que se planteó algo similar, y fue en el año 2004, cuando el 11 de marzo de 2004 los atentados contra los trenes en Madrid dejaron 191 más un policía posteriormente muertos, y las elecciones fueron el 14. Y se debatió, de ese mismo mes se debatió si se suspendían o no, y se mantuvieron esas elecciones, y hubo un resultado que cambió el signo político del partido que ganó, pero ganó la democracia. Aquí los ciudadanos se pueden manifestar de muchas formas. Algunos dicen, las opciones políticas que se nos ofrecen no las creemos, pues habrá que demostrar que no se las creen. Y también habrá que empoderar a la ciudadanía y que el mensaje sea contundente, y en su caso después tomar las medidas necesarias quien asuma con una deslegitimación evidente, o por el contrario con un empoderamiento cierto. Lo importante es que esa participación, los ciudadanos sean consecuentes. No podemos estar atacando a la impunidad y después consentir con la misma. Es una contradicción peligrosa, ¿no? Porque entonces nos deslegitimamos a nosotros mismos. Suspender las elecciones no es una buena opción, atrasarlas, no sé cuál es la situación en este momento, pero en todo caso la participación de los ciudadanos tiene que ser clara, decidida y definitoria de lo que quiere Guatemala hacer en este momento histórico. A manera ya de despedir a nuestro invitado esta noche, quisiéramos pedirle a él que nos deje algún mensaje, un mensaje el que usted quiera dejar
a la población guatemalteca? Bueno, pues la seguridad de que van a saber que ya están sabiendo estar a la altura de las circunstancias históricas, que se están jugando un cambio de modelo de participación democrática, y eso es fundamental. Y los servidores públicos, todas las instituciones, tienen que ser conscientes de eso y dar todo lo mejor de sí, incluso dejando de estar en primera línea cuando no se cumple. Gracias por su tiempo, juez, por su visita también. Esperamos que pronto, cuando usted regrese a Guatemala, podamos tener otro tiempo para poder platicar, porque en realidad aquí el que gana es nuestra audiencia y nosotros como guatemaltecos, para ir sabiendo más que esta patria merece que nosotros tomemos nuestro lugar, un lugar donde la democracia sea la que gana. Creo que eso sería lo más hermoso que podríamos sacar en esta noche. Con eso concluimos, pero continuamos con noticias, así es que usted quédese con nosotros, por favor, y despedimos, por supuesto, al juez Baltasar Garzón. Gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos a una pausa, regresamos.